Vamos a darle la bienvenida, la entrada, al doctor Darío Fabián Hernández González con la conferencia titulada Servidores Líderes de la Economía Social y Solidaria, costo del tequio en México. El doctor Darío actualmente está afiliado a la institución, es director del Sistema Estatal de Planeación de Secretaría de Finanzas y Planeación Gobierno del Estado de Veracruz en México. El doctor ha hecho estudios en licenciatura en Economía, es magíster en Desarrollo Urbano y Territorial, es magíster en el Desarrollo Regional Sustentable, doctor en Educación con especialidad en Economía. Y pues bueno, doctor Darío, buena tarde y pues el auditorio es de usted y gracias por acompañarnos en esta maravillosa tarde. Antes del ingreso al doctor, les recuerdo las preguntas pueden estar direccionadas en el chat y después las compartimos para darle solución. Bienvenido, doctor. Don Jonathan Montes Ávila, muchas gracias. Gracias a todos los que están a esta hora todavía compartiendo con nosotros. Yo, como bien decía el maestro Jonathan, me llamo Darío Fabián y les voy a hablar un poquito de un tema un tanto diferente del que estábamos escuchando previamente. Tiene que ver con el ser servidor como un líder, una modalidad de liderazgo y para una economía social y solidaria. El caso del tequio. El tequio en México es una práctica que viene de los aztecas, es una palabra náhuatl, entonces es una forma de intercambio donde la utilidad, el beneficio no es lo más importante, sino de que las personas estén comprometidas con un logro en común. Entonces el tequio es una faena, un trabajo en común en el que todos se ven beneficiados y el lucro no es lo más importante, sino el logro del objetivo. Por eso es tan importante la palabra servidor y líder, y no solamente la de liderazgo, ¿no? Hay una connotación importante. En ese sentido, pues, como les decía, yo me llamo Darío Fabián, estoy en Veracruz, en México, y bueno, vamos a comenzar. Bueno, ya me presentaron, entonces voy a omitir esta parte. Les voy a hablar un poquito del tequio, cómo inicia en 2006, pero nos vamos a ir al año 2009. El tequio, y así como empezamos, vamos a concluir. Lo que busca la economía social y solidaria, los liderazgos que pueden emanar de la economía social y solidaria, son esta evidencia donde los estudiantes de diferentes carreras, diferentes áreas profesionales, o pregrados, como les llaman en algunas otras partes, las licenciaturas, ingenierías universitarias, se confluyen en cursos en común y empezamos a trabajar temas de asistencia y presencia de los estudiantes en formación a las comunidades. Pueden ser comunidades de productores agrícolas, artesanales, empresariales, agronómicos, y esa visita constante, semestre a semestre, de los estudiantes genera esta suerte de formación profesional. El desarrollo profesional te invita a un proyecto de vida, y ese proyecto de vida lo puedes realizar de 4 maneras o algunas de ellas. Una es haciendo tu servicio social en México por legislación federal, por la constitución del país. Los estudiantes tienen que hacer un servicio social casi al final de su carrera y prestar un servicio social gratuito y eso se evalúa. Entonces tratamos de confluir y de concretar este trabajo social con un trabajo de economía social, de liderazgos locales en las comunidades y en las zonas productivas de México, de Veracruz. También esperamos que los trabajos de fin de cursos, del término de graduación, el trabajo recepcional o tesis, se vaya estructurando vinculado a ese servicio social, vinculado a las zonas productivas, al trabajo comunitario o al trabajo productivo empresarial, y vamos tratando de que el estudiante tenga esa formación integral.
Las experiencias educativas de elección libre es una tercera posibilidad, pueden ser reales o virtuales, pero preferimos que sean reales para que pueda haber un contacto real o materializable con la comunidad. Entonces estamos hablando que desde 2009, 2006 y 2009 esta forma de educación en México era muy importante. También hay una modalidad en la Universidad Veracruzana, donde yo trabajo desde hace más de 16 años, damos una tutoría de investigación, vamos insistiendo para que los estudiantes publiquen, no solo realicen trabajos escolares, sino que vayan creando, vayan recreando esta formación orgánica. Lo cierto es que esta conjunción en la Universidad Veracruzana no está oficializada, se puede hacer, pero no es una política institucional. Lo que estamos buscando es que la Universidad Veracruzana genere esta política institucional y pueda trabajar como un proyecto de investigación, como una transformación educativa. Obviamente, entre 2006 y 2009, que empezó a ocurrir todo esto en la Veracruzana, en México, la pandemia ni siquiera se suponía un poco, ¿no? Entonces, algo importante también de reconocer de los liderazgos y de la presencia de los jóvenes en las comunidades es el factor productivo. Hay comunidades en México, en América Latina, de la economía social y de la economía solidaria, pueblitos o ciudades pequeñas o colonias dentro de la mancha urbana que se dedican a alguna actividad productiva. Puede ser la artesanía, la alfarería, puede ser la fabricación de muebles y construcción de muebles, muebles de maderas, de bambú, de algunos otros materiales, algunas agroproductoras, algunas productoras de quesos, de fiambres, de embutidos, de peces, de zapatos o de algunos bienes de uso, incluso de algunos otros usos como los ramos de novias, los ramos de quinceañeras, de 16añeras, y esto le llamamos contexto, o como decía el filósofo español José Ortega y Gasset en el libro Diálogos del Quijote, es la circunstancia, es el entorno al que el estudiante le toca vivir. Muchas veces la educación, para que tengamos un buen líder servidor, un buen servidor líder en las comunidades, un estudiante que se forma tiene que ir a la comunidad, comprender la circunstancia o el contexto, identificarse, porque en esta forma de identidad del estudiante, del líder, del servidor social, en la economía social, es muy importante que identifique su circunstancia, lo que le rodea, lo que lo hace ser lo que es, porque si transforma, dice Ortega y Gasset, si transforma su circunstancia, su contexto, se transforma y se mejora él. Un empobrecimiento de la educación superior es cuando no hay una transformación de su entorno, cuando el aula es un aislamiento y no es solamente un lugar de aprendizaje, sino que es un lugar de aislamiento absoluto. Cuando hay esa entrega, ese intercambio y se visitan estos pueblos especializados en algo o economías de aglomeración, donde hay muchos productores de zapatos, muchos productores de queso, muchos productores agrícolas o ganaderos, cuando no se visita, se pierde la circunstancia y el contexto. La educación no transmite y no transforma, por tanto no es autotransformadora y no es significativa. La economía social y solidaria, la formación, la educación básicamente de los estudiantes implica la visita y el conocimiento, la experimentación y la experienciación, tener la experiencia, esa vivencia de trabajo comunitario. Para eso empezó a suceder en 2003 en la Universidad Veracruzana, en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales donde yo laboro. Para 2013 empezamos a profundizar la relación con el entorno, empezamos a transformar la universidad y a transformar nuestros vínculos con los productores del entorno a la universidad, en territorios que no están tan cercanos, pero nos podíamos movilizar. Lo cierto es que para estos años todavía, aún hoy, pero desde hace una década, la universidad no permite, no te da tantas oportunidades de visitar, de meterte a las entrañas de los productores zapateros, o de productores queseros, o de productores de artesanía, de barro, de madera. Todos estos talleres hay que vivirlos, hay que experimentarlos, hay que trabajarlos. Es parte de la educación, es parte de la transformación educativa.
¿Cómo puede haber un liderazgo social, un liderazgo de servicio, si no se entiende, no se comprende la cosmogonía del otro? Este concepto de otredad tan importante, el legítimo derecho del otro a ser otro diferente de mí, que le permite sus modos de vida, y yo no quiero transformarlo, quiero aprenderlo, comprenderlo, y con mis conocimientos universitarios poder hacer una transformación como ingeniero, como administrador, como psicólogo, como médico. Esta transformación social, esta evolución del pensamiento educativo, del pensamiento de la economía, de la sociedad, de este pensamiento hace verdaderas transformaciones cuando se va a servir. Muchas veces, y eso es un error recurrente muy importante a nivel mundial, el investigador, el estudiante, el tesista, el prestador del servicio social, el universitario, va a la comunidad y extrae el conocimiento, lo registra, lo reporta en estadísticas muy hermosas, pero eso no transformó la vida de quienes proporcionaron la información y tampoco de quien la generó. Generó un conocimiento, que no es malo, solamente está incompleto. Esa transformación social es la educación moderna, la educación del siglo XXI, esta tercera década del siglo XXI. Es muy importante reflexionarnos y transformarnos en el proceso educativo, en el proceso de construcción del conocimiento y de descubrimiento del conocimiento. De esa manera podemos ver los productos, los bienes materiales y los servicios desde otra perspectiva. No podemos ser servidores y estar al servicio de los productores si no valoramos los productos, y nos da igual comprar un producto de nuestro país, de nuestra región, que un producto chino, coreano o hindú. Nos da lo mismo. Entonces, estas transformaciones educativas, estas transformaciones productivas, estas transformaciones del ser, del ontológico, son importantes en el proceso educativo, en la transformación del estudiante, la evolución del estudiante y de sus profesores, como una simbiosis que hace verdadera economía social y solidaria, verdaderos procesos educativos. Comprender el proceso, vivirlo, sentirlo, percibirlo con todos nuestros sentidos en el espacio donde suceden, con los olores, las fragancias, los órdenes y desórdenes que parecen ocurrir en los talleres, en las empresas, es fundamental para un estudiante. ¿Cómo puede liderar una transformación social, una mejora en Latinoamérica y el Caribe, si el estudiante o los universitarios no están transformándose? Me informan que no pasan las diapositivas. Ahora sí se ven, profe. Ahora sí se ven, doctor. ¿Sí? No sé si, a ver, ahí sigue, se ve la diapositiva. Hay una señora, sí, ahí la diapositiva es una señora que está trabajando. ¿Ahora es un señor? No, no ha cambiado. Entonces. Dele arriba el botón presentación con diapositivas, a ver si ahora sí se ve el señor. Ok, lo voy a tener que hacer así. Entonces, esta transformación, esta evolución educativa y de liderazgo ocurre muy bien en los talleres, en la vivencia de los estudiantes en las pequeñas y medianas empresas que predominan en América Latina. No sé si ahí cambió, dice el año 2014. No ha cambiado. Entonces, esta idea, esta posibilidad de evolución ha ido sistemáticamente transformándose en la Universidad Veracruzana, en el trabajo que realiza un servidor con muchos estudiantes, cientos de estudiantes, ahora van a ver un poco. No solo son los estudiantes universitarios o de pregrado, como les llaman otros países, los ingenieros, están en formación de licenciados, de ingenieros, de todas las profesiones, sino el encuentro con otros estudiantes de menor grado, del bachillerato, del tercer ciclo, del segundo ciclo. De esa manera, los estudiantes hacen intercambio con productores y con la localidad, influyen en las localidades para una mejor transformación y una apropiación del conocimiento
Además, el impacto, la identidad social se va generando y se va gestando con la visita, con la recurrencia, con el diálogo, con la experimentación y la experienciación de lo que se ve en el entorno. La transformación educativa, la transformación de una persona en el proceso educativo, para poder llegar a ser un líder, tiene que tener una experiencia de servicio, tiene que tener una experimentación y una vivencia con la localidad, sean productores, sean agroproductores, sean grupos sociales, y generar esos contextos, estos ámbitos de trabajo, de estudio y de vivencia y de convivencia es fundamental para la transformación. Y no basta con solo entrar, invadir un poco el espacio, la privacidad de los productores, de los transformadores del bien, de los que hacen la economía viva, la economía más sencilla de América Latina, pero que es la más abundante. No solo basta con eso, sino que hay que traerlos. Esto es la ciudad de Jalapa. Lo que veíamos en las otras fotos es el entorno a la ciudad de Jalapa, capital de Veracruz, donde estoy yo en México. Esa afluencia, esa posibilidad de asistencia, de movilidad de los productores, de movilidad de los estudiantes y de movilidad y convivencia de los grupos sociales, de las cooperativas, de las universidades, hace que se haga una transformación educativa. Si queremos que todo el proceso educativo suceda en el laboratorio o en el aula, estamos perdiendo el sentido profundo de la educación y no generaremos líderes ni transformadores sociales. Para 2015 ya habíamos notado todo eso, ya habíamos aprendido y empezado a sistematizar. Las universidades de México aún estamos lejos de lograr y de comprender esto que les estoy comentando, y para 2015, hace 5 años apenas, empezábamos a incidir con los grupos en diferentes comunidades. Esto es una granja productora de truchas, es un pariente muy cercano al salmón. Recordemos que países como Chile, por ejemplo, pasaron de los años 90 de que no existía producción salmonícola, ahorita, en esta actualidad, es el principal productor de salmón a nivel mundial por trabajo en clústeres, en economías cooperativas, en grupos locales que fueron desarrollando hasta industrializar fuertemente el proceso del salmón, ¿no? Pasar de no tener salmón a un proceso de tener la producción agroindustrial más avanzada. Eso puede pasar en Colombia, en Perú, en Chile, en México, siempre y cuando se sistematice, se establezcan estos trabajos cooperativos entre la universidad, el gobierno, los grupos estudiantiles, la diversidad de las formaciones académicas y también la sociedad donde se recibe a todos estos grupos, donde hay un diálogo conciliador, un diálogo cooperativo, existen las transformaciones sociales. Las bellezas escénicas y las vivencias del sabor, los olores, las vistas que se tienen al salir en comunidad es lo que transforma el proceso educativo a un líder universitario, a un líder comunitario, y no la sola educación áulica. Yo no digo que la educación áulica sea mala, sino que no es toda. Un líder, un transformador social tiene que ir a un aula, tiene que tener momentos de estudio, tiene que tener momentos de análisis, de introspección y de reflexión con un libro, con un matraz, con un microscopio, pero también tiene que tener la vivencia experiencial del trabajo en el lugar de estudio. De esa manera, ir y venir, el traer y el llevar, el confluir, nosotros ya para este año, para el 2015, teníamos muy consolidado un congreso que está sucediendo simultáneamente a este otro congreso en Colombia. Acá en México tenemos el Congreso Tequio. El Congreso Tequio acaba de iniciar también hoy, y estamos simultáneamente en México y en Colombia viviendo este tema de la artesanía, de la transformación social, de los grupos comunitarios, de la cooperatividad. Eso es válido para cualquier país de América Latina, y me atrevo a expresar que para la mayor parte del mundo, la economía social y solidaria, la educación sobre estos temas es fundamental para generar servidores y líderes comunitarios y sociales. Los estudiantes que ven ahí fueron quienes van facilitándole a los artesanos que también ven ahí estos ambientes de trabajo cooperativo, de venta, de exposición, de análisis,
tesis y trabajos universitarios, trabajo de los artesanos, confluyen, conferencias de los académicos, confluyen en estos espacios y se van creando y se van mejorando y se van sintiendo estas transformaciones sociales, comunitarias. Y así fuimos viviendo hasta de 2009 a 2015. Ya para 2016, este concepto de liderazgo social, del trabajo comunitario, evolucionó y empezamos a tener mayor presencia en los congresos, en las actividades culturales, científicas, de nivel local y a nivel internacional. Participan incluso países más lejanos como Azerbaiyán y Turquía en el Tequio del año 2016, y los estudiantes eran un factor importante de transformación. Este equipo es muy especial, fue un equipo de estudiantes principalmente del área económico-administrativa, de economía y de negocios. Ellos hicieron el Congreso Tequio de 2016, lo evolucionaron, lo transformaron, llegaron a obtener un liderazgo social muy importante, muy significativa de transformación verdadera de su propio proceso educativo. Sus trabajos recepcionales, sus titulaciones tuvieron que ver con estas experiencias y con este trabajo cooperativo. Los medios de comunicación y difusión, las redes, son fundamentales para que haya intercambio y conexión. Eso lo empezamos a notar hasta 2016. Las redes sociales, la difusión del conocimiento por estos medios masivos era fundamental y lo experimentamos hasta 2016. La difusión de ello permitió también la venta, la comercialización y la consolidación de intercambios y de producciones y de la presencia del sector empresarial más grande, de los gobiernos local y estatal, los gobiernos regionales, municipales, para poder ir participando más activamente en la transformación y la consecución de estos objetivos y de estas metas de educación para ser líderes comunitarios, líderes de la economía, de la sociedad. Así, con ponencias, con trabajo y presencia de investigadores de renombre nacional, internacional, el Congreso Tequio hasta el año 16 empezó a evolucionar y a tener nuevos liderazgos y nuevas presentaciones y nuevas presencias en lo académico, en lo social, en lo económico, en lo local, en lo regional, incluso en lo gubernamental. Yo en este momento les doy la ponencia desde mi lugar de trabajo en el gobierno del estado. Para 2017 llegamos a establecer ya de manera más congruente, más vívida, más plausible, la presencia de la universidad en los territorios, en las economías de aglomeración, en las cooperativas, en las formas en las que cooperan los grupos productores, verdaderamente la economía social y solidaria, que es donde hay más gente trabajando, inventando, innovando, buscando espacios y nichos y buscando lugares para difundirse, se ve muy opacada en México y en América Latina por los grandes consorcios empresariales de gran tamaño, los malls, los centros comerciales de gran tamaño, apabullan fuertemente a esta economía social y solidaria. Nosotros con la economía social y solidaria, con estos liderazgos, no queremos acabar con la economía capitalista, no es nuestro trabajo ni nuestro interés. Queremos tener una alternativa, una opción, una posibilidad para que los estudiantes, los académicos, los investigadores, los gobernantes puedan apoyar, entender y comprender. No se puede apoyar, estudiar o comprender lo que no se conoce. Un buen conocimiento, un buen liderazgo social, una buena presencia implica meterte al taller, conocer el producto, comerlo, criticarlo, transformarlo y venderlo. Desde producirlo hasta venderlo, generando toda la cadena de valor. Eso lo fuimos aprendiendo hasta 2017, 2018 y empezamos a tener mayor presencia de la universidad, de los líderes universitarios, académicos y estudiantes en las comunidades. En las aulas no solo había estudiantes, había productores, estudiantes, algunos miembros del gobierno locales, trabajando de manera interactuante para poder generar estos tequios, esta economía social y solidaria, estos liderazgos, consolidarlos, porque dentro del aula no solamente deben de estar los estudiantes y el académico,
tienen que estar los productores, sus productos, sus servicios. Esa es una innovación universitaria. Lo cierto es que la Universidad Veracruzana en México todavía está muy lejos de poder mantener esta presencia de la gente que se merece estar en las aulas también. El aula no es constitucionalmente en México, por lo menos, no es un derecho exclusivo de los universitarios. Es una apertura necesaria para los demás. Las autoridades universitarias que aún están en la Universidad Veracruzana, en México, no están todavía, no comprenden, no entienden esta nueva forma de ver la educación. Estamos en el proceso de cambio. En este momento lo estábamos en 2017 a 2018 y teníamos, pero estos movimientos estudiantiles, esta alegría y esta cosmovisión de hacer algo nuevo, algo transformador en el aula, con los productores, con los estudiantes, con los académicos, fue permeando. La rectora misma de la Universidad Veracruzana, que actualmente es rectora desde antes de este año 2017, empezó a comprender y asistir un poco a estos eventos. No le ha dado la importancia, no le dio la importancia transformadora educativa que representaba, porque se confunde la economía social y solidaria, los liderazgos de esta economía, se confunde con las muestras artesanales nada más. Muchas personas no notan el trabajo de fondo, el trabajo de vinculación universitaria, de innovación del conocimiento, de estudios que van derivados de eso. Muchas actividades universitarias suceden ahí. Nuestro símbolo universitario era importantísimo en las redes sociales para hacer difusión, conocimiento en la universidad, en las diferentes universidades a nivel nacional e internacional. Nuestra presencia, nuestro halcón de la Universidad Veracruzana, era importante, y toda la difusión que ello implicaba para los productos, para los productores, para los trabajos de los estudiantes, y también el dejar registro y evidencia no solo a nivel local, sino los libros y las publicaciones que pudimos ir trabajando. Llevar más académicos, grupos de académicos, no solo de estudiantes, y hacer presencia de nutriólogos, de antropólogos, de sociólogos, de médicos, de matemáticos, en las diferentes grupos y participantes, fue fundamental. Desafortunadamente, todavía el académico y los estudiantes, por temas de seguridad, por temas de presupuesto, no salimos de las aulas. Tenemos una educación fundamentalmente áulica y cuando tenemos la oportunidad hacemos la educación con estudiantes, con académicos, con gente de la localidad, con gobierno, y de manera simultánea estamos trabajando en estos espacios. Caminar las calles, caminar y recorrer los pueblos, las empresas, es fundamental para poder hacer la transformación, la generación de liderazgos, la generación de conocimientos y las evoluciones científicas que se requieren para esta tercera década del siglo XXI. Las autoridades universitarias, su presencia, su entendimiento, la cooperación entre el área de artes, el área de ingenierías, el área de las humanidades, es fundamental. Esta parcelación del conocimiento también es una limitante para que se generen buenos liderazgos y buen trabajo cooperativo y buena evolución. La presencia de todos en espacios de diálogo es fundamental, porque sin el diálogo no hay educación. Sin el reconocimiento de quienes han logrado estos espacios, quienes han evolucionado estos espacios, sin este intercambio y este diálogo, se pierde y no se hacen las transformaciones y los conocimientos que se requieren. Pero nada más se ve lo montado. Muchas veces no se ve todo el trabajo que implica que montar todos los escenarios, todos los espacios, el presupuesto que implica la consecución de fondos. Eso lo hacen los académicos, los estudiantes, los propios productores y artesanos, y esa conjunción, ese compromiso de gasto, inversión y transformación es fundamental en el proceso educativo, en la consolidación de liderazgos. Todos son importantes. Para 2018 teníamos ya más consolidado este proceso del TECIO, de los liderazgos sociales. La presencia universitaria se siente más en las ciudades. Los estudiantes, esos que ven vestidos de playeras azules, de poleras azules, de las t-shirts azules,
tiene ahí una presencia y un trabajo fundamental evolutivo. El comprar, el vender, el tener la presencia es importante y genera una identidad. Para que haya liderazgo social, identidad, tiene que haber una pertenencia. Y esto el Tequio lo ha ido consiguiendo poco a poco, con mucho esfuerzo, por más de 15 años de trabajo, casi 17 años, perdón, y ha tenido espacios de diálogo muy diversos, en lugares de arte, en lugares de espacios productivos, en el campo, en la ciudad, y ha tenido siempre la variable artística, la variable de presentación del folclore, de la realidad. Si esto lo tuviéramos muy presente en todo lo que hacemos, también generaríamos cosmogonía, identidad y pertenencia, no solo en las comunidades, sino en nuestros estudiantes, próximos líderes y necesariamente importantes líderes de las comunidades. Así, los artesanos y la universidad se pueden mezclar. Aquí están los símbolos universitarios, los productores y sus productos, trabajados por estudiantes, acomodados y transformados por académicos, estudiantes, artesanos. Y esa identidad, esa cosmogonía evoluciona con los años. Tener una universidad de 75, 100 o 200 años, si no tiene esa vinculación, esa entrega y ese compromiso con el entorno, poco ha hecho transformador la universidad. Así, la presencia de estudiantes de muchas universidades, no solo de una, del convivio con los productores, nos ha conducido a este año 2020. Este trabajo de más de 15, 17 años nos generó liderazgos que fueron capaces de generar una nueva ley artesanal y productiva de bienes manufacturados de baja incidencia manufacturera industrial. Una nueva ley artesanal para el estado de Veracruz. Esta salió el año pasado, 2019, pero se ha ido materializando en este 2020 y albores del 21, porque de eso creemos, ¿no? Esta evolución transformadora de liderazgo, de gestión, de trabajo, ha derivado en grupos que llevan más de 15 años trabajando con nosotros, que creen con sus vinos, con sus salsas, con sus mermeladas, creen en la transformación, se capacitan, nos transforman, nos educan, generan sus propias marcas, sus propios registros, hacen comercio justo, exportan, generan sus propias cooperativas, ya no tanto de la universidad, sino independientes de la universidad, sus espacios propios de intercambio, generan empresas, negocios, exportación, ventas consolidadas, generan estos espacios de transformación. Solo puede haber liderazgo cuando hay la confluencia de todo lo que les he expuesto. Para ir concluyendo ya, les decía, el desarrollo profesional y el proyecto de vida de los estudiantes universitarios tiene que ver con su servicio social en un entorno abierto, un trabajo recepcional que habla de ese entorno y experiencias educativas que se relacionan, clases y cursos con eso, y que son tutorados por investigadores que tienen la experiencia y la vivencia de vivir en comunidad. Solo así habrá lo que le hemos llamado servidores líderes de la economía social y solidaria. Y el Tequio fue todo lo que les narré. Eso es el Tequio, el Congreso Tequio de Jalapa, Veracruz, en la Universidad Veracruzana. Esos han sido nuestros adelantos, nuestro reporte de investigación de los últimos 16, 17 años. Y con un gusto y un placer quiero agradecer mucho a la maestra Diana por haberme invitado, y estamos a sus órdenes y comentarios. Durante la presentación vieron que hay un link aquí, ahí pueden bajar libros, ponencias, videos, de todo esto que les he mencionado. Es de libre acceso, son gratuitos, libros gratuitos que pueden descargar ahí. Por mi parte sería todo, estoy abierto a sus preguntas y comentarios y disponible para lo que ustedes me quieran requerir. Muchas gracias por la atención y por el espacio. Muchas gracias a usted, doctor Darío, por compartirnos esta experiencia allá en Veracruz, en la Universidad de Veracruz, y pues por compartirnos esto que significa tanto para usted y pues me imagino que también para la comunidad, el Tequio. Bueno, extiendo la invitación al auditorio para que a través del chat puedan expresar sus preguntas y de esa manera poder ir dando respuesta. El profe Darío pues va dando respuesta a los interrogantes. De igual manera también tenemos pendiente unos interrogantes para
nuestras anteriores panelistas, de tal manera que entonces vamos a salir de las preguntas del profe Darío y después continuamos con las preguntas para las panelistas de la ponencia anterior. Estamos entonces esperando ahí en el chat. Bueno, profe Darío, tenemos aquí una primera pregunta. Dice, ¿cómo ha sido el cambio de mentalidad de los estudiantes, de los docentes y de los empresarios? Muchas gracias por la pregunta. Sí, nosotros de estos años, estos más de 15 años, varios de nuestros egresados que están en varios países están con esta concepción de la economía social como una alternativa a la economía capitalista dura, ¿no? Tenemos estos estudiantes que venden, revenden, construyen estos productos, entonces ya no son empleados, que es una deficiencia de la universidad en México, en la universidad pública en México, más enfocada a generar empleados y no tantos innovadores. Y el estudiante empezó a comprender que al vincularse y asociarse con productores de las localidades del entorno, puede generar su propio empleo y liderando y cooperando con estos líderes locales y comunitarios, puede generar un modo de vida. Esas investigaciones son muy importantes para las universidades latinoamericanas y sobre eso hemos ido escribiendo, trabajando, investigando. Los estudiantes han encontrado nuevas posibilidades de autoempleo con este trabajo y además lo que hemos ido pudiendo es construir un nuevo esquema de universidad. Lo cierto es que estamos lejos de transformar toda la universidad. Somos un grupito muy pequeño de unos cuantos cientos, comparado con los 90,000 estudiantes que tenemos en los 5 campus en la universidad. La transformación es pequeña, incipiente, pero creemos que en algunos años podemos llegar a permear a gran parte de la Universidad Veracruzana, de los egresados, de los productores locales, porque hemos tenido la confianza y la identidad con los productores locales. Bien, profe. Bueno, si tiene posibilidad de acceder al chat, allí va a encontrar una serie de comentarios en torno que le aplauden, ¿no? Le aplauden todo el trabajo que ha venido realizando y expresan toda la admiración que tienen frente a este trabajo. Pero también encontramos la siguiente pregunta: ¿cómo se articularía la perspectiva Teccio con la digitalización? Una excelente pregunta. Nosotros lo que más hemos buscado ahorita es el comercio electrónico para los productos regionales y locales. Esta es una de las principales articulaciones que nos urgen en las localidades. Unos buenos liderazgos partirían de esa iniciativa, ¿no? Incrementar el comercio, incrementar los encadenamientos productivos, las relaciones productivas y de diseño y de mejora y de marketing, si tuviéramos más acceso a nivel local de las redes. Pero fíjense qué importante, no solo con la tecnología y el comercio electrónico, sino que un gran problema... Estoy tranquilo, aquí estoy. El problema es que tenemos gran abandono por parte del interés de los estudiantes y de los académicos por transformar o mejorar un par de zapatos. Es bajo en Veracruz, habiendo pueblos con más de 250 talleres, un pueblo que se llama Naulinco, aquí cerquita, y hay más pueblos que hacen zapato, y hay pocas investigaciones para transformar el zapato, para mejorar el manejo de materiales, para mejorar las suelas, para mejorar las tintas, los pegamentos, químicos, ingenieros, muchos profesionistas universitarios podrían trabajar en esas áreas, pero no lo logramos consolidar como una estrategia o una política educativa.
El comercio electrónico ha sido como uno de los elementos más importantes y dinámicos, y actualmente el gobierno del estado de Veracruz, junto con los productores y un poco ayudado por universidades privadas, sacó una plataforma de productos de todo el estado de Veracruz. Somos 8 millones de habitantes, hay un 80% de ellos se dedican a pequeñas y medianas empresas, por tanto, o viven de ellas. Por tanto, sí hay una vinculación muy importante, la tecnología, la difusión de lo que se hace, cómo se hace, y la venta. No sé si con eso, un poco. Muchas gracias, doctor Darío. Continuamos con otra pregunta que está aquí en el chat. La realiza la profesora Sara. Dice, después de realizar estas temáticas con los estudiantes, ¿se realiza algún tipo de seguimiento en sus vidas personales o profesionales? Institucionalmente no. No hay una política universitaria, desafortunadamente aún no hay una política de seguimiento. Como grupo, como cuerpo académico, como red, tenemos todavía un vínculo personal, vínculo universitario. Hay una serie de publicaciones anuales, todo lo que trabajamos en el Tequio, el trabajo con productores de muebles de bambú, el trabajo de productores de ramos de novia o de charcutería o de quesos, se va registrando las investigaciones y hay una amplia biblioteca donde se pueden ver los resultados de investigación. Y algunos estudiantes, pocos, siguen trabajando ya profesionalmente una vez egresados en esos sectores. Venden quesos, revenden, producen, principalmente revenden. Los estudiantes hacen cooperativa, hacen un liderazgo con los productores. Muchas gracias. Hasta luego. Perdón, doctora Esmeralda, por favor, ¿puede cerrar el micrófono? Gracias. Continúe, doctor, disculpe. Sí, es cuanto. Ahí lo que yo quería decir es que sí tenemos un registro, pero no es una política institucional. Yo estoy tratando de que sea una política de toda la Universidad Veracruzana, ojalá como ejemplo para otras universidades, tener un registro y un seguimiento de las investigaciones en campo y que le retribuyen a la localidad, a los productores. No solo le extraemos el conocimiento, las estadísticas y los datos, sino que qué le retribuimos con ese conocimiento, cómo le ayudamos a vender electrónicamente, cómo mejoramos su proceso, cómo mejoramos su producto, cómo lo hacemos, difundimos a nivel mundial o a nivel local o regional sus productos. Ese registro no está institucionalizado y es parte de lo que queremos promover con estos liderazgos sociales de economía social y solidaria, el Tequio. Excelente. Profesora Dina, le damos la palabra. A Dina. Profe Dina. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Sí, en el chat, profe, doctor Darío, en el chat encontramos la siguiente pregunta. Dice, en el contexto anterior, no sé si esa es la que estaban resolviendo, ¿cuál es el principal reto para que se consolide este proyecto tanto en lo local como en un entorno hasta global, tomando en consideración las condiciones actuales, pandemia, virtualización del sistema de enseñanza y el entorno de digitalización que se plantea como una nueva forma de vinculación e integración económica, social, política y hasta cultural? Muchas gracias por la pregunta. Fíjense que uno tendería a pensar que es el presupuesto, tener dinero para hacer esto, tener tecnología. Y lo cierto es que yo creo o me consta que lo más importante es hacer un plan, un diálogo, primero un diálogo conciliador, conocerse entre los productores, los estudiantes, los académicos, generar un compromiso de largo plazo y generar un plan de trabajo. Las universidades, los institutos de investigación, las facultades, los grupos cooperativos, el gobierno, cada uno trabaja de manera aislada y determina muchas veces lo que es mejor para el otro.
pero nunca se sientan a construir un plan de trabajo que lleve varias etapas, ¿no? La política educativa no se ve permeada por estas necesidades locales, la política pública gubernamental no se ve permeada por las necesidades educativas ni por la de los productores. Entonces hay un parcelamiento, una división tajante. Entonces uno de los motivos por los que estoy trabajando ahorita en gobierno estatal es para tratar de diluir esas sinergias, pero créanme, es bastante complicado. Burocráticamente es muy difícil, las leyes, los reglamentos no lo facilitan, por eso creamos esa ley de artesanía, la impulsamos fuertemente, pero no es suficiente. Lo que interesa, para responder a la pregunta concretamente, voluntad y un plan de trabajo que les comprometa. Trabajo cooperativo y de grupo, no es el dinero. Bueno, muy bien, doctor Darío. Le damos paso ahora sí a la profe Dina. Creo que ya activó el micrófono. Sí, buenas tardes. Sí, tenía un pequeño inconveniente y no me dejaba activarlo. Profe Darío, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Actualmente en la universidad nosotros desarrollamos también una rueda de negocios y una feria de emprendimiento con los estudiantes. Cuando estuve en México, precisamente, fui con usted me mostró toda esta información, me comentó mucho todo el recorrido que ha tenido la feria, la jornada, y yo venía muy entusiasmada y vine muy entusiasmada, y siempre que veo la feria de aquí yo digo, bueno, es muy parecida, y como que a veces yo le comento a mis compañeros, a los que están trabajando, les digo, allá en México hay una, la hacen así, 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 y creo que hay muchas cosas de esta feria de emprendimiento que tiene de la feria de México. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, quería preguntarle, porque digamos que la diferencia más grande que tenemos nosotros aquí es la vinculación del estudiante al proceso, es decir, a la creación y a la parte, digamos, de gestión, el desarrollo del proceso de la jornada de emprendimiento. Porque aquí el estudiante solamente pues participa en la feria, trae sus ideas de negocio, pero muchas ideas son como para pasar el rato, como para presentarlas y ya, pero no está vinculado de forma directa con el proceso. Y creo que, no sé, usted que ya tiene la experiencia, ¿qué nos puede comentar? ¿Qué ideas nos puede dar para tratar de incluirlos a ellos en el proceso? Dina Luz Jiménez Lobo, muchas gracias. Fue un gusto conocerte y trabajar un poco contigo. Te reconozco tu gran carisma humano y tu profesionalismo. Gracias. Sí, yo creo que tenemos más cosas en común que diferencias, Colombia, México y las universidades de nosotros, porque lo que yo recomendaría, o lo que yo he podido en esta década y media de trabajo con los productores, es que el estudiante y el académico, el problema es que el académico luego no se quiere meter al taller, no se quiere comprometer con el proceso o el producto, con el servicio. Si es una fábrica de sillas, de mesas, si es una fábrica de embutidos, de quesos, si es una agroproductora de café, de caña de azúcar, si es el estudiante del área económico-administrativa o de las agronomías, primero no quiere trabajar con otros de su universidad que no sean de su profesión. Ingenieros trabajando con administradores o economistas trabajando con antropólogos, eso no es muy común y es sumamente necesario primero borrar las parcelas del conocimiento para que haya un diálogo constructivo. Segundo, trabajarlo con los productores reales, hacerlo con los productores reales y que eso derive en una mejora en el proceso o en el producto o en el servicio. Si el proceso educativo no culmina con una mejora en el proceso, en el producto o en el servicio de quien estamos trabajando, esa educación tiene algunas deficiencias o todavía tiene que profundizarse más. Y en un tercer lugar importante es la interacción con el productor, con el gobierno, con las políticas y el presupuesto y todo eso avalado por un plan o programa. Yo insisto, ahí el programa educativo
que no está vinculado a un sector, a un producto o a un proceso, es muy de simulación, sin querer hacerlo. Simplemente el programa educativo, hay un pensador muy importante que se llama Hugo Asman, que dice que hay que tener placer y ternura en la educación, pero también está un chileno que dice, Carlos Mata, que hay que sacar el mapa curricular al territorio de aprendizaje. Si el mapa curricular no transforma el territorio de aprendizaje, no hay un proceso educativo significativo. Entonces, en suma, tenemos que hacer una nueva educación, una educación donde el objetivo no es el documento, sino la mejora en el sector, en el servicio, en el producto y en la organización, en el material, en los insumos, derivado del trabajo de los estudiantes con las comunidades, con los productores, con las grandes industrias, con el sector energético, con todo eso. Eso es lo que yo propondría a mi querida maestra Dina Luz. Listo, muchas gracias, profe. Bueno, doctor Darío, pues bueno, ya en el chat no tenemos más preguntas. No sé si se me escapa alguna, no, ya no más. Y agradecerle, doctor, por la participación, por compartir este espacio y esta maravillosa experiencia de liderazgo social que se viene realizando, ya como usted lo dijo, hace 17 años en la Universidad Veracruzana, y que sin lugar a dudas puede ser un reflejo y un referente para lo que también podamos construir aquí en Colombia, aquí en Aguachica. Infinitas gracias, profe, por toda su participación, su disertación y por todo lo que ha querido compartir con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Yo soy el que tiene el privilegio de que me escuchen un poco.